Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Flor de ¿Qué libro leo? Y hoy les vengo a hablar de estos tres autores que valen la pena ser leídos. ¿Por qué? Bueno, los invito a ver el siguiente video. Como les estaba diciendo recién, hoy quería hablarles de tres autores que valen la pena ser leídos. ¿Por qué? Son autores casi contemporáneos entre sí. Estos autores que han nacido a principios del siglo XX y que sus vidas fueron marcadas por distintas circunstancias. En casi todos los casos fue marcada por el exilio, por la guerra, por distintas situaciones que realmente fueron muy difíciles de vivir. Ahora, todas estas vivencias ellos las plasman en sus obras. Cada vez que uno lee a cada uno de estos autores, uno se da cuenta de que están haciendo en general casi un retrato autobiográfico. ¿Qué me pasó? En estos días, a causa de las novedades de la editorial Penguin, pedí un libro de un autor que yo no había leído nunca, que se llama Sándor Márai, este autor húngaro. El libro se llama El Matarife, es una novela muy cortita y me interesó mucho. Ahora cuando lo leí, no sé si decir esta frase me voló la cabeza, pero casi me voló la cabeza. Me hizo pensar muchísimo, me interpeló, me hizo tratar de investigar acerca de este autor. ¿Por qué? Porque me sorprendió la temática que trataba, la pluma, la forma en que tenía de contar esta historia. Y más al final les voy a hablar acerca de este autor en particular, pero al leerlo, ¿sí?, no pude no acordarme de los libros de Irene Nemirovsky y de Agota Christoph. Dos autoras que en estos últimos años, en el 2020 y en el 2021, en estos años de pandemia, en estos años que hemos estado leyendo tanto y debatiendo tanto en nuestros clubes de lectura, he leído muchísimo acerca de estos autores. Por eso les digo que son autores que son casi contemporáneos, autores que escribieron más o menos en la misma época y que han vivido, ¿sí?, situaciones muy parecidas. Por ejemplo, el caso de Agota Christoph y el caso de Sándor Márai, el tema del exilio. Estos dos autores húngaros, ¿sí?, que por distintas circunstancias tienen que abandonar su país. En el caso de Agota, tiene que abandonar su país y radicarse en el exterior, radicarse en Suiza, es donde termina ella finalmente, con un idioma, o sea, en un país donde no se hablaba el mismo idioma que ella, donde ella no lo conocía, y tuvo como que empezar de cero. Ella empieza a trabajar en esta fábrica de relojes y la única forma que tenía de contacto con sus compañeros de trabajo, aparte del incesante ruido de las máquinas, eran palabras cortas. Ahí fue aprendiendo el idioma y más adelante junto con sus hijas, ¿no es cierto? Porque mandaba a sus hijas al colegio y utilizaba esos cuadernos, ¿sí?, en los que las nenas aprendían el idioma francés. Ella utilizaba esos cuadernos para aprender a leer y a escribir ese idioma. Idioma en el que después ella basó su obra, ¿no es cierto? Porque ella después comienza a escribir relatos, obras de teatro, que enviaba también estos cuentos, los enviaba a la radio, y ella lo empieza a escribir en este idioma que adopta como nuevo. Pero para ella siempre fue la analfabeta, como uno de sus libros. Libro que no tengo acá para mostrárselos porque lo presté. Es el libro que habla de su historia, que es un relato autobiográfico, que habla de su infancia, que habla de esos años en que ella estuvo en este colegio internada, que la han separado, que se han separado, toda la familia, han separado al padre, a la madre, a sus hermanos. Luego ella se casa y, bueno, por la invasión de los rusos y la política y bueno y como su marido actuó frente a todo eso, se tienen que exiliar y tienen que escaparse de Hungría con su bebé tan chiquitita, cruzar primero a Austria y después a Suiza. Una vez ya en Suiza y en esta fábrica que les cuento, ella sin saber el idioma, nace ahí también su libro Ayer, que es un libro que sumamente recomiendo, de Agota Christoph, que habla también del exilio. Por eso les digo, son autores, ¿sí?, estos que voy a seguir nombrando, que en sus libros cuentan lo que sucede en una época, los estragos de la guerra, pero también hablan de una sociedad, ¿sí?,
del comportamiento de la sociedad en ese momento, porque a veces, y pasa en el caso de los libros de Irene Nemirovsky, nos demuestran más el interés por llevarse el pan a la boca o, por ejemplo, por el qué dirán o por mantener un cierto estatus de vida, ¿sí?, que el destino mismo del país, ¿sí? Eso lo vamos a ver tanto en Suite Francesa, ¿sí?, que los tengo acá, que fueron libros que hemos leído el año pasado, Suite Francesa, que se lo súper recomiendo este libro, y El baile, ¿sí?, El baile, que es mucho más cortito y en nos va a estar hablando de esta relación materno-filial, esta relación de madre e hija, de esta clase burguesa, de este querer ser, ¿sí?, y todo lo que pasa. Este libro es maravilloso, pocas páginas que dicen muchísimo. Volviendo al tema de Suite Francesa, este libro que no lo terminó de escribir Irene Nemirovsky, saben que ella fue asesinada en el campo de concentración de Auschwitz y años más tarde, décadas más tarde, sus hijas encontraron en esa valija que ella iba transportando para todos lados los manuscritos y que fueron publicados post-mortem. Hay una historia de amor, pero también hay una historia de personajes que luchan, ¿sí?, por mantener o por cuidar sus cosas más que por cuidar la vida misma. Para mí no tiene nada que ver a la película, ¿sí? La película Suite Francesa creo que está más catalogada dentro de lo que es una novela romántica y esta me parece que es una novela de vida, una novela desgarradora que nos habla de cómo Francia, ¿sí?, como los franceses tuvieron que irse corriendo, tuvieron que irse exiliando a causa de la invasión alemana. Hoy es así un video medio salpicado sobre estos autores, porque ya en los videos anteriores, o si no en mi cuenta de Instagram, van a tener ustedes ahí las reseñas de estos libros. Volviendo a Agota Christoph, a esta húngara, ¿sí?, a esta analfabeta, entre comillas, pero maravillosa, maravillosa, su pluma maravillosa, los cuentos y las novelas que ella escribió. Les conté de ayer, ¿sí?, que lo escribe durante su trabajo en la relojería, en esta fábrica de relojes, pero también escribía relatos que después fueron unidos, ¿sí?, en un libro, que son estos 3 cuentos, y dan el nacimiento a estos 2 hermanos, a estos gemelos, Klaus y Lucas, que fue tremendo. Ahora, casi toda la biografía, perdónenme, la bibliografía, casi toda la obra de Agota Christoph tiene relatos autobiográficos, tiene mucho de su vivencia, mucho de su infancia, mucho de lo que era ella. Lo mismo que Irene Nemirovsky. Entonces, cuando llego a Sándor Márai, wow, y no me da vergüenza decir que es el primer libro del autor que leo, no me da vergüenza decir que yo al autor no lo conocía, que lo he descubierto ahora, y me siento feliz. Porque bueno, algo que siempre les digo, no somos lo que leemos, somos cómo leemos, ¿sí? O sea, leamos lo que querramos, cualquier cosa, cualquier género, no hay que avergonzarse de lo que uno lee y de descubrir autores nuevos, pero el cómo leer. Yo me siento tan contenta de haber leído y de haber dicho, pucha, estoy leyendo a este autor y me está llevando, ¿sí?, a otras lecturas y me hizo encontrarme con la literatura de Nemirovsky y de Christoph, lo mismo que ya les estaba contando. Este libro, El Matarife, como les dije, es la historia de este personaje principal, que supuestamente a causa de los trastornos psíquicos que le produce la guerra, comete ciertas acciones. Ahora, a mí me da para pensar, porque puede ser que sea por eso, pero también hay ciertas cosas que uno las trae, pienso que desde la concepción, desde la crianza, desde cómo nos tratan, cómo nos crían, lo que vivimos. Sumado, ¿sí?, a los estragos de la guerra, tenemos a un personaje que, bueno, da un poquitito de miedo, esta persona entre violenta, ser abyecto, que bueno, en poquitas páginas les puedo asegurar que Sándor Márai nos cuenta muchísimo, y nos cuenta una realidad que asusta a mucha gente, quizás en aquel momento, porque hay que leerlo dentro del contexto, ¿no es cierto?, porque era lo que producía la guerra, era el día a día, era lo que se vivía.
A raíz de esto, cuando subo mi reseña, mucha gente, muchas lectoras me han dicho, pero por Dios, ese autor es súper conocido, hemos leído infinidad de libros de él y me han recomendado libros que, por supuesto, yo ya los apunté y ya los tengo anotados para leerlos, que son La mujer justa, Confesiones de un burgués y El último encuentro, que me dijeron que son maravillosos, sobre todo La mujer justa. Así que yo ya estoy en campaña para ver de conseguir esos libros y bueno, esperar un tiempito, porque a mí este tipo de literatura me gusta leerla salteada, ¿sí? Irla intercalando con otras lecturas más light. Así que bueno, como les decía, el haber leído a Sándor Márai, el haberme despertado esta curiosidad y el haber dicho cuántos autores tan buenos hay de principios de siglo, que nos cuentan estas vivencias, ¿sí? Y que nos cuentan estas vivencias desde otro lado, ¿no es cierto? Con ironía, Agota con su pluma y con su forma de contarlo con este idioma nuevo. No son autores que escriban de manera complicada, son llanos, son directos, reflejan el sentimiento, ¿sí? Así que creo que son sumamente recomendables, creo que es parte de la literatura que no podemos olvidar, que tenemos que leer. Y como les estaba diciendo, al estar investigando y al estar armando este video, una nota me llevó a Juan Forn, que bueno, desapareció hace poquito tiempo, este gran escritor, y él decía que Agota, y lo voy a decir con las palabras que las dijo él, era una bestia, que era una grande, ¿sí? Y que Sándor Márai, la misma palabra que utilicé yo, le voló la cabeza. Entonces, también a él le gustaba mucho la pluma de Nemirovsky. O sea que imagínense que si después de que yo leí esto me pude dar cuenta de que estos autores estaban tan conectados, voy y leo a Juan Forn, digo, bueno, wow, qué locura. Así que vuelvo a repetirles, gracias por haberme visto, por haber llegado hasta acá, haberme escuchado, y espero que si no han leído a ninguno de estos tres autores, Irene Nemirovsky, Agota Christoph o Sándor Márai, lo hagan, porque realmente valen la pena. Si lo hicieron, espero sus comentarios abajo a ver qué les parecieron los libros, y si tienen otros libros para recomendar, también los escucho. Así que les mando un abrazo grande, si les gustó el video le dan like, se suscriben y los espero en un próximo encuentro.